Una joven universitaria desapareció 2 días antes de cumplir años, y las circunstancias en torno a su desaparición fueron, desde un inicio, profundamente inquietantes. Desde las primeras horas de la investigación, las autoridades detectaron una serie de indicios alarmantes, pistas que dejaban entrever que algo verdaderamente aterrador podría haberle sucedido. Sin embargo, a pesar de estas señales claras y perturbadoras, el caso se volvió un laberinto de incertidumbre que se prolongó durante más de una década. Fueron necesarios 12 años para que finalmente saliera a la luz una verdad tan impactante que dejó a toda la nación en estado de shock. Pero lo más indignante no fue solo lo que se descubrió, sino el desenlace mismo, un desenlace que enfureció a miles, pues absolutamente nadie imaginaba que todo terminaría de esa manera. Caitlin Markham nació el 16 de agosto de 1989 en la ciudad de Fairfield, en el estado de Ohio, Estados Unidos. Creció en el seno de una familia amorosa, con padres dedicados y una hermana menor con la que compartía un lazo muy especial. Desde muy pequeña, Caitlin irradiaba una calidez natural que la hacía destacar. Tenía esa capacidad única de entablar amistad con cualquier persona, incluso con los más tímidos o retraídos. Compañeros de su infancia recordaban cómo podía acercarse a un niño que jugaba solo, y en cuestión de minutos, ya estaban riendo juntos, como si se conocieran de toda la vida. Además de su carácter amable, Caitlin era sumamente creativa. Le apasionaban el canto, el dibujo y todo lo relacionado con el arte. Ese amor por la expresión artística no era solo un pasatiempo, sino una parte integral de su identidad. Por eso, al terminar la preparatoria, no dudó en inscribirse en el Instituto de Artes local para estudiar diseño gráfico, convencida de que ese era el camino que deseaba seguir. El verano de 2011 prometía ser uno de los momentos más significativos de su vida. Caitlin se preparaba para presentar sus exámenes finales, y al mismo tiempo, organizaba los preparativos para mudarse a Colorado junto a su prometido, John. Ambos llevaban 6 años de relación y se habían comprometido formalmente un año antes. Su plan era comenzar una nueva etapa juntos en esa nueva ciudad, casarse y construir un futuro compartido lleno de sueños por cumplir. La mañana del 14 de agosto, Caitlin tenía programado ir a trabajar a una tienda de vestidos de novia donde laboraba a medio tiempo, una actividad que complementaba con sus estudios. Ese día, sus seres queridos intentaron contactarla como de costumbre, pero algo no estaba bien. Caitlin no respondió ni a llamadas ni a mensajes. Al principio, pensaron que tal vez estaba ocupada o que se le había olvidado revisar el celular. Sin embargo, conforme pasaban las horas, la preocupación crecía. Su familia decidió entonces comunicarse con su lugar de trabajo, donde les informaron algo desconcertante: Caitlin no se había presentado a su turno esa mañana. No había avisado, no había dado señales. Simplemente, no apareció. Era completamente inusual en ella. Siempre fue responsable, puntual, y jamás había faltado sin avisar. A pesar de ello, sus familiares intentaron mantenerse optimistas. Quizás había surgido algún imprevisto. Tal vez solo estaba distraída con los planes de la mudanza o los estudios. Decidieron esperar un poco más, con la esperanza de que ella regresara pronto a casa o al menos se comunicara. Pero cuando cayó la noche y Caitlin seguía sin dar señales de vida, la inquietud se volvió desesperación. Su prometido, John, fue directamente al apartamento donde vivía ella, en un pequeño complejo residencial. Al llegar, encontró su auto estacionado justo afuera, lo que aumentó su preocupación. Tocó la puerta. Nadie respondió. Entonces, empujó y descubrió que estaba sin seguro. Al entrar al departamento, todo parecía estar en su lugar. No había desorden, ni rastros de violencia. Sin embargo, algo le resultó extraño. Caitlin no estaba, pero su perrita sí. El animal estaba solo, como si llevara varias horas esperando a su dueña. John miró a su alrededor, intentando encontrar cualquier señal, cualquier indicio que explicara su ausencia. Pero no vio nada fuera de lo común, nada que diera la impresión de que algo malo había sucedido. Aún así, el hecho de que la puerta no estuviera cerrada y que Caitlin no contestara seguía siendo extremadamente preocupante. La mañana siguiente, al no haber noticias de ella, la familia ya estaba completamente alarmada. Llamaron a la policía, y de inmediato se envió a un oficial al domicilio. Tras revisar el lugar, el patrullero no encontró señales de entrada forzada, ni indicios de lucha, ni huellas que sugirieran que se había cometido un crimen. A simple vista, todo parecía en orden. Pero había detalles que no cuadraban. Uno de esos detalles fue especialmente inquietante. Las llaves de Caitlin seguían dentro del apartamento, junto con su cartera, que contenía sus documentos de identidad.
Si ella hubiera salido por voluntad propia, era lógico suponer que se habría llevado ambas cosas. El oficial tomó nota de todo y comenzó a sospechar que aquella desaparición no era simplemente un caso de alguien que se fue sin avisar. Había algo más. Algo escondido en lo cotidiano, en lo aparentemente normal. Algo que, con el paso de los días, meses y años, revelaría una verdad mucho más oscura de lo que cualquiera imaginaba. Resultaba francamente sospechoso. Si en verdad hubiese salido por voluntad propia, lo más lógico habría sido que Caitlin se llevara sus llaves, cerrara con seguro la puerta y tomara consigo su cartera. Nada de eso ocurrió. Todo seguía allí, intacto, como si hubiera desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. John, su prometido, fue uno de los primeros en ser interrogados por los detectives. Relató que la última vez que la vio fue la noche anterior, cuando ambos pasaron tiempo juntos en el departamento de Caitlin. Mientras estaban ahí, recibieron la visita de un amigo en común, quien estuvo con ellos por un rato. Luego de que ese amigo se marchara, John decidió ir a una fiesta con otros conocidos, mientras que Caitlin prefirió quedarse en casa, ya que ya era tarde y debía descansar. Esa noche, después de regresar de la reunión, John volvió a su casa, donde vivía con su madre. Desde allí, intercambió algunos mensajes con Caitlin. Pero tras esos mensajes, todo se apagó. Ella ya no respondió. Lo más inquietante para él fue que cada mañana, sin falta, le enviaba mensajes y siempre recibía respuesta. Pero esa vez, el silencio fue absoluto. Era la primera vez que algo así ocurría. La policía, en su afán por reconstruir las últimas horas conocidas de Caitlin, habló con amigos, conocidos y familiares. Ninguno de ellos había sabido nada de ella desde la noche anterior. Pero todos, sin excepción, coincidieron en algo: Caitlin jamás habría desaparecido voluntariamente. No era algo que encajara con su personalidad. Estaba completamente enfocada en sus estudios, se preparaba intensamente para sus exámenes finales, y además, en tan solo 2 días, cumpliría años. Había hecho planes para celebrar en un restaurante local rodeada de sus seres queridos. Todo eso hacía imposible pensar que simplemente se hubiera ido sin decir nada. Con cada nuevo dato, la hipótesis de una desaparición voluntaria perdía fuerza. Las autoridades, entonces, comenzaron a tomar medidas más contundentes. Organizaron una operación de búsqueda a gran escala. Más de 100 voluntarios fueron convocados y organizados en grupos. Se desplegaron por distintas zonas de la ciudad, peinando calle por calle, rincón por rincón, con la esperanza de encontrar alguna pista, cualquier señal que indicara el paradero de Caitlin. Sus familiares y amigos, por su parte, imprimieron cientos de volantes con su rostro e información personal, los cuales pronto comenzaron a aparecer pegados en postes, paredes, negocios y ventanas en prácticamente cada calle de Fairfield. Mientras tanto, la policía centraba parte importante de su atención en la persona más cercana a ella, John. Era lo lógico. En estos casos, los investigadores saben que la pareja sentimental suele ser la primera línea de sospecha. Desde el primer día, notaron algo peculiar: tenía pequeñas marcas en el cuello, rasguños superficiales. Al preguntarle por ello, John explicó que se las había hecho accidentalmente mientras se afeitaba. La respuesta no resultó del todo convincente, así que le ofrecieron someterse a una prueba de estrés vocal. Se trata de un procedimiento en el que se hacen preguntas al sujeto mientras un software especializado analiza su voz, buscando patrones que puedan revelar engaños o alteraciones emocionales. El resultado de dicha prueba fue ambiguo. No era concluyente. No se podía afirmar con certeza si mentía o simplemente estaba bajo una fuerte presión emocional debido a la desaparición de su prometida. Y es que, desde las primeras horas, John había mostrado disposición total a colaborar. Participaba activamente en las búsquedas, respondía todas las preguntas de los oficiales y hasta ofreció entrevistas a varios noticieros locales que ya comenzaban a cubrir el caso. Pese a todo, los detectives no querían dejar cabos sueltos. Verificaron su coartada. Efectivamente, se confirmó que John había estado en la fiesta con sus amigos esa noche. Posteriormente, también pudieron corroborar su testimonio sobre haber regresado a casa y ver una película en su computadora. Analizaron los registros del equipo, confirmaron los horarios, y todo encajaba con su versión de los hechos. Además, al hablar con el amigo en común que los había visitado esa noche, este confirmó que sí había estado en el departamento de Caitlin junto a la pareja. Según él, la conversación giró en torno a los planes de mudanza que John y Caitlin tenían, sus estudios y temas cotidianos. No notó nada fuera de lo normal, aunque sí mencionó que Caitlin parecía un poco más callada de lo habitual.
Estaba concentrada en su computadora, repasando apuntes y estudiando, algo comprensible dado que sus exámenes se acercaban rápidamente. En ese momento, el testigo pensó que simplemente estaba estresada por la carga académica. Con todos estos elementos sobre la mesa, los investigadores comenzaron a descartar a John como sospechoso principal. Su versión de los hechos se mantenía firme, las pruebas lo respaldaban, y su actitud cooperativa seguía siendo consistente. Por eso, el enfoque cambió. Era momento de buscar nuevas pistas, nuevas direcciones. Con una orden judicial en mano, las autoridades se disponían a dar el siguiente paso: rastrear los movimientos electrónicos de Caitlin y seguir cualquier señal digital que pudiera guiarlos a la verdad. Tras rastrear el teléfono de Caitlin, los investigadores descubrieron que el dispositivo fue apagado a las 12:06 de la madrugada. Desde ese momento, no volvió a generar ningún tipo de actividad, ni llamadas, ni mensajes, ni señales de GPS. Era como si, en cuestión de segundos, todo se hubiera desvanecido. Sin embargo, media hora antes de que el celular se apagara, Caitlin le había enviado una fotografía a John, lo que respaldaba su versión de los hechos. Esa imagen fue la última huella digital conocida de ella. Más allá de eso, no había rastro alguno. Ninguna cámara de vigilancia captó su salida, ningún testigo la vio en la calle. La tierra parecía habérsela tragado. Ante la falta total de pistas, las autoridades decidieron concentrar todos sus esfuerzos en las labores de búsqueda. En los días siguientes, el número de voluntarios se multiplicó. Personas de todas partes, muchas sin conocer a Caitlin, llegaron para ayudar. La desaparición de la joven empezó a llamar la atención de los medios nacionales, y pronto su rostro se hizo conocido en todo el país. La búsqueda se extendió a zonas boscosas, lagos, ríos, edificios abandonados e incluso terrenos baldíos. Se rastreó cada rincón que pudiera esconder algún indicio, por más pequeño que fuera. Pero, a pesar del despliegue masivo, las semanas pasaban y no aparecía absolutamente nada. La frustración comenzó a apoderarse de la comunidad. Caitlin seguía sin dejar rastro, como si se hubiera desvanecido en el aire. John, por su parte, continuaba colaborando en las búsquedas con aparente dedicación. No se perdía ninguna jornada. Ayudaba a repartir volantes, caminaba largas distancias con los equipos, respondía a entrevistas y hablaba con la policía cada vez que se lo solicitaban. Sin embargo, a medida que pasaban los días y no había avances, algo comenzó a cambiar. Los rumores empezaron a circular. Algunos vecinos comenzaron a preguntarse si acaso no sería John el responsable de la desaparición de su prometida. La cercanía emocional, la noche compartida, las pequeñas marcas en su cuello, para muchos, todo eso resultaba demasiado sospechoso. Los comentarios crecieron tanto que terminaron llegando hasta el propio John. Él, visiblemente afectado, respondió públicamente a las acusaciones. Aseguró que su único deseo era encontrar a Caitlin y que no iba a perder el tiempo defendiéndose de teorías sin fundamento. Según sus propias palabras, no había espacio en su mente para la ira ni para las distracciones. Todo lo que quería era que ella regresara a casa. Por su parte, los investigadores también se manifestaron. Declararon que no tenían razones sólidas para considerar a John como sospechoso. Su coartada había sido verificada. Había aceptado sin objeción alguna que revisaran su casa sin necesidad de una orden judicial, y desde el primer día había mostrado disposición total para colaborar con la justicia. Cumplía cada solicitud, respondía cada pregunta, asistía a todas las reuniones. Incluso confesó que los rumores y acusaciones lo confundían y lo golpeaban emocionalmente. En una ocasión, se quebró ante las cámaras. Dicen que fui yo, que su novio lo hizo. Al menos eso es lo que todos comentan en este pueblo, declaró con los ojos llenos de lágrimas. Pero, a pesar de toda la entrega y esfuerzo, los días se convirtieron en semanas, y luego en meses. La búsqueda activa tuvo que ser suspendida. La policía, exhausta y sin resultados concretos, tomó la difícil decisión de detener los operativos en campo. No habían encontrado ni una sola pista. Ni ropa, ni pertenencias, ni testigos. Nada. Por ello, decidieron redirigir sus energías a otra estrategia: analizar con mayor profundidad las llamadas recibidas y cualquier nueva pista que llegara por otros medios. Para entonces, el caso de Caitlin ya era un tema ampliamente cubierto a nivel nacional. Decenas de programas, noticiarios y medios digitales hablaban de ella, y cada día llegaban nuevos reportes, llamadas y testimonios a la central de policía. Los detectives examinaban cada uno minuciosamente. Pero, aún así, el misterio permanecía intacto. Pasó casi un año. Y fue entonces,
cuando parecía que todo se había enfriado, que sucedió un giro inesperado. En la ciudad de Miami, la policía local detuvo a un hombre de 28 años acusado de haber agredido sexualmente a una estudiante universitaria. El arresto, en un principio, parecía no tener relación alguna con el caso Markham. Pero pronto, uno de los investigadores del caso de Caitlin descubrió algo inquietante. En la fecha de la desaparición, este sujeto vivía exactamente frente al edificio donde ella residía. De inmediato, un equipo viajó hasta Miami para interrogarlo y verificar dónde se encontraba la noche en que Caitlin desapareció. Durante el interrogatorio, y tras revisar su historial, movimientos y testimonios, los agentes concluyeron que aquel hombre no pudo haber estado involucrado en el caso. No tenía oportunidad física de haber cometido el crimen. Fue descartado por completo como sospechoso. Una vez más, el caso volvió a estancarse. Todo permaneció en silencio, hasta un día que cambiaría el rumbo de la historia. El 10 de abril de 2013, un residente del pequeño pueblo de Cedar Lake, en el estado vecino de Indiana, salió a recorrer los alrededores de un camino rural en busca de chatarra. Aquella zona estaba cubierta de árboles, una región boscosa que muy pocos frecuentaban. Mientras caminaba entre los arbustos, algo llamó su atención. A un lado del camino, entre la maleza, encontró un extraño bulto envuelto en una lona negra. Al acercarse, percibió un olor penetrante. Al abrirlo, el horror fue absoluto. En el interior había restos óseos. El hombre, con la voz temblorosa, llamó de inmediato a la policía. Agentes acudieron al lugar y, al inspeccionar la zona, encontraron no solo aquel paquete, sino otro más pequeño, no muy lejos del primero. Este segundo envoltorio contenía un cráneo humano. Los restos fueron recogidos con extremo cuidado y enviados de inmediato al laboratorio forense. Lo que los expertos descubrieron confirmaría los peores temores. Gracias al análisis odontológico, los expertos lograron identificar rápidamente los restos encontrados. Pertenecían a Caitlin Markham. Esa confirmación devastadora acabó con toda esperanza. Caitlin había estado muerta durante todo ese tiempo. Lo que en el fondo muchos temían, ahora se convertía en una certeza dolorosa. La policía no tardó en concluir que se trataba, sin duda, de un homicidio. Alguien había desmembrado su cuerpo, lo había transportado a otro estado y sin siquiera molestarse en ocultarlo, lo arrojó como basura en medio del bosque, junto a montones de desechos. El hallazgo, lejos de arrojar claridad, trajo consigo nuevas complicaciones. El grado avanzado de descomposición de los restos impedía obtener información forense precisa. Ni una huella, ni una muestra de ADN, ni una fibra. Nada. Los especialistas forenses solo lograron identificar una herida penetrante en uno de los huesos del brazo, un indicio de que Caitlin había sufrido al menos un ataque con arma blanca. A pesar de este hallazgo, no fue posible determinar la causa exacta de la muerte. La data de fallecimiento, también, se mantenía en el terreno de la especulación. Sin embargo, el dictamen fue unánime. No había dudas de que Caitlin fue víctima de un asesinato brutal. El hecho de que los restos aparecieran en Indiana y no en Ohio, su lugar de residencia, generó una nueva serie de obstáculos legales y logísticos. Las fuerzas policiales de ambos estados tuvieron que coordinar esfuerzos. Dos jurisdicciones distintas, dos sistemas distintos, una misma víctima. A pesar de esta cooperación, los avances fueron mínimos. La principal hipótesis era que el cuerpo había estado originalmente en otro sitio, quizás en Ohio, y que el asesino lo había trasladado a Indiana por miedo a ser descubierto. Una estrategia para desviar la atención, para ganar tiempo. Frustrado por la falta de resultados concretos y convencido de que las autoridades locales no estaban haciendo lo suficiente, el padre de Caitlin tomó una decisión en 2015, contrató a un detective privado. El investigador inició una revisión completa del caso. Habló con amigos, familiares, conocidos, excompañeros de universidad. Volvió a caminar las calles. Recorrió los lugares claves. Al cabo de meses de trabajo silencioso e intenso, identificó a dos posibles sospechosos. Compartió esta información con la policía, pero las autoridades se negaron a hacer públicos esos nombres o detalles del informe. Oficialmente, el caso seguía estancado. Ese mismo año, la recompensa por cualquier información que pudiera esclarecer el crimen aumentó a $75,000. La cifra atrajo nuevos testimonios, nuevas llamadas, pero ninguna logró acercar a los investigadores a la verdad. Las pistas seguían siendo débiles, inconclusas y sin valor procesal. A finales de ese año, se tomó otra decisión importante. El caso fue retirado de las manos del Departamento Policial de Fairfield y pasó a la policía del condado.
Una nueva unidad, nuevos investigadores, una nueva esperanza. En 2016, los nuevos agentes asignados al caso hicieron una declaración reveladora. Aseguraron tener a un principal sospechoso. Según ellos, todo apuntaba a que esa persona era la responsable del asesinato de Caitlin. Pero había un problema: no existían pruebas suficientes para solicitar una orden de arresto. Las sospechas, por sí solas, no bastaban para actuar legalmente. Por esa razón, decidieron no revelar su identidad. Y así, una vez más, la investigación volvió a quedar congelada, atrapada en un limbo legal, sin avances concretos. En 2018, un caso ocurrido en un pueblo cercano trajo nuevos ecos al expediente Markham. La policía encontró el cuerpo sin vida de otra joven mujer en circunstancias inquietantemente parecidas. El patrón del crimen, el perfil de la víctima y la brutalidad con la que fue ejecutado todo recordaban fuertemente al caso de Caitlin. Los agentes comenzaron a analizar si podía haber alguna conexión entre ambos crímenes. En poco tiempo, identificaron y capturaron al asesino, un hombre llamado Michael, quien había acosado a la víctima durante semanas antes de matarla con violencia extrema. Los investigadores, entonces, indagaron si Michael podía estar relacionado con la muerte de Caitlin. A primera vista, no había ningún vínculo aparente, pero un descubrimiento en redes sociales encendió las alarmas. En una de sus cuentas, apareció una fotografía grupal tomada en un festival de música. En ella, Michael aparecía de pie justo al lado de John, el prometido de Caitlin. Era una imagen que no podía ignorarse. Inmediatamente, la policía interrogó a John, quien reconoció haber asistido a ese evento y haber coincidido brevemente con Michael. Aclaró que no eran amigos, que apenas intercambiaron unas pocas palabras y que no hubo más contacto. Los detectives buscaron cualquier otra conexión, pero no encontraron indicios que vincularan directamente a Michael con Caitlin. El hallazgo, aunque inquietante, terminó siendo otra calle sin salida. El caso, una vez más, se estancó. Hasta que llegó el año 2023. En febrero, después de años de silencio y escasas novedades, las autoridades sorprendieron a todos con un anuncio inesperado. Anunciaron que habían realizado el primer arresto oficial relacionado con el caso de Caitlin Markham. El detenido era un hombre llamado Jonathan, a quien la policía identificó como un amigo cercano tanto de Caitlin como de su prometido, John. En un primer momento, las autoridades no revelaron los detalles del arresto. La prensa, sorprendida, solo pudo confirmar que se trataba de alguien del círculo íntimo de la pareja. Pero lo que vendría después sería aún más inesperado. 2 meses más tarde, el caso dio un nuevo giro que sacudió por completo a la opinión pública. Los investigadores anunciaron que el prometido de Caitlin, John, también se había convertido en sospechoso formal dentro del caso. Durante años, había sido considerado simplemente un testigo, un novio preocupado. Pero ahora, todo eso cambiaba. La policía explicó que gracias a la nueva revisión del caso, realizada por un equipo de detectives del Departamento del Condado, quienes habían retomado la investigación desde cero, se habían descubierto múltiples inconsistencias que colocaban a John en el centro de las sospechas. Uno de los primeros elementos que llamó la atención de los nuevos investigadores fue la grabación del llamado al 911 que John hizo para reportar la desaparición. Según los analistas, su voz y entonación resultaban extrañamente preparadas, como si estuviera leyendo un guión previamente ensayado. Esa misma impresión dejaron sus declaraciones iniciales al patrullero que acudió al lugar, frías, sin emoción, estructuradas. A medida que profundizaron en el expediente, los detectives comenzaron a revisar antiguas entrevistas con amigos en común de Caitlin y John. Descubrieron que ya en 2011, varios de ellos habían compartido con la policía observaciones preocupantes. Caitlin les había confesado que su relación con John se estaba deteriorando gravemente. Habló de constantes discusiones, del deseo creciente de terminar la relación y de una tensión emocional que crecía cada día. Relatos posteriores revelaron que John había comenzado a consumir sustancias prohibidas y su comportamiento se volvió errático, incluso agresivo. Caitlin también comentó que él tenía hábitos sexuales inusuales, pasaba horas viendo material pornográfico, incluyendo contenido de tipo desviado, lo que aumentaba su incomodidad y angustia emocional. Pero no era solo eso. También existían testimonios presenciales que desde 2011 estaban incluidos en el expediente, pero que, inexplicablemente, no habían sido tratados con la debida seriedad. 2 adolescentes declararon haber estado caminando por la zona cerca de las 2 de la madrugada el día en que Caitlin desapareció. Al pasar frente a la casa de la madre de John, vieron cómo llegaban 2 autos con las luces apagadas. Del primero,
Bajó John, entró a la casa y salió rápidamente. Luego subió a uno de los vehículos y ambos se marcharon. Estos testimonios contradecían directamente el supuesto coartada de John, quien afirmó haber pasado la noche viendo una película en su casa. Además, la base de su coartada, unas pestañas abiertas en su computadora con información sobre la película, no constituía una prueba definitiva de que realmente la había visto. No existía ninguna evidencia concreta de que él estuviera en casa en el momento de la desaparición de Caitlin. Por el contrario, 2 testigos aseguraban haberlo visto fuera de su domicilio, actuando de manera sospechosa. Y esto no era lo único que levantaba sospechas. El análisis de los datos telefónicos mostró que el celular de John se apagó apenas 2 minutos antes que el de Caitlin y permaneció inactivo durante 15 horas consecutivas. Este detalle, por sí solo, resultaba sumamente revelador. En paralelo, se descubrió que John había eliminado varios mensajes que envió a Caitlin la noche anterior y cuyo contenido nunca pudo ser recuperado. Durante la investigación inicial, él había afirmado que Caitlin no respondió a su mensaje de buenos días. Sin embargo, los nuevos expertos comprobaron que ese mensaje jamás fue enviado. Los vecinos también aportaron información inquietante que, en su momento, fue ignorada por los investigadores originales. Declararon haber escuchado ruidos violentos, gritos y golpes que provenían del departamento de Caitlin la noche en que desapareció. Uno de ellos recordó claramente oír como alguien, con voz temblorosa, repetía en voz baja la palabra no, justo después de un fuerte impacto. A pesar de todo esto, John había insistido en que no discutieron, que todo había estado bien esa noche. Sorprendentemente, los agentes encargados del caso en 2011 no consideraron relevante esta declaración. Después de repasar todos estos elementos, las contradicciones en su testimonio, la falta de un verdadero coartada, la manipulación de mensajes, los ruidos escuchados por vecinos y los antecedentes de conflictos con Caitlin, los nuevos detectives llegaron a una conclusión contundente: John era el único sospechoso con un móvil, la oportunidad y un historial coherente con un crimen pasional. Pero para proceder con el arresto, necesitaban algo más. Necesitaban una prueba sólida, irrefutable, una pieza final que pudiera sostener la acusación en una corte, y estaban dispuestos a buscarla hasta el último rincón. Al retomar los interrogatorios, los detectives volvieron a hablar con varios amigos cercanos de Caitlin. Fue entonces cuando surgió una revelación inesperada. Una de sus amigas confesó que, solo unos meses después de la desaparición de Caitlin, John se le había declarado. Le dijo, sin rodeos, que sentía algo por ella. La joven quedó atónita. No solo por la confesión, sino porque en ese momento John todavía aparecía en televisión rogando por el regreso de Caitlin, llorando ante las cámaras y jurando que no podía vivir sin ella. La contradicción era imposible de ignorar. Con esta nueva información, los investigadores decidieron intensificar la presión. Obtuvieron una orden judicial para registrar la casa de la madre de John, el lugar donde él vivía al momento del crimen. Durante la inspección, encontraron un objeto que heló la sangre de todos los presentes, una lona negra idéntica, en color, textura y material, a la que había sido utilizada para envolver los restos de Caitlin. Pero eso no fue todo. En la habitación de John, la policía también halló varios poemas escritos por él mismo. Lejos de ser románticos o nostálgicos, los textos tenían un tono oscuro, inquietante. Uno de ellos en particular revelaba una lucha interna perturbadora. En el fondo de mi alma, la amo, pero debes matarla. Aunque la amo, ella tiene que morir. Aquellas palabras fueron interpretadas como una ventana directa a la mente de alguien emocionalmente inestable, atormentado, tal vez incluso capaz de llevar a cabo un acto atroz. Además, los investigadores descubrieron que John tenía un historial de comportamiento agresivo en su nueva vida. Ya estaba casado, tenía hijos, y sin embargo, surgieron videos en los que se le veía gritándole violentamente a su esposa mientras sostenía a su hija pequeña en brazos. Imágenes duras, que mostraban a un hombre que, al menos en el ámbito privado, no se parecía en nada al novio amable que lloraba frente a los noticieros años atrás. Otro detalle inquietante reforzó aún más las sospechas. El sitio exacto donde se encontraron los restos de Caitlin quedaba en la ruta hacia la granja del padre de John, un lugar al que él solía ir con frecuencia. Eso significaba que conocía perfectamente esa zona boscosa, aislada y poco transitada. No fue un lugar elegido al azar. Había un claro conocimiento del terreno. Con toda esta evidencia reunida, el comportamiento errático, los poemas, la lona, el patrón de agresividad, las conexiones geográficas, los detectives decidieron confrontar a John directamente. Le plantearon cada uno de los puntos que lo involucraban,
esperando una reacción que delatara su culpabilidad. Pero él se mantuvo impasible. Contestó que todo lo que se presentaba en su contra eran pruebas circunstanciales, y que ninguna de ellas podía sostener una acusación formal. Y tenía razón. Legalmente, los investigadores sabían que todo ese conjunto de indicios, por más inquietantes que fueran, no bastaban para obtener una condena en un juicio. No había ADN, ni huellas, ni un testigo directo. Sin una prueba sólida, el riesgo de que John saliera libre era demasiado alto. Aún así, había un camino posible: el arresto por perjurio. Gracias a los testigos que lo vieron cerca de la casa a las 2 de la madrugada, cuando él aseguraba estar en casa viendo una película, los agentes decidieron proceder con esa acusación. Pero algo más les preocupaba. Según esos mismos testigos, John no estaba solo esa noche. Otra camioneta llegó junto a él, lo que sugería que alguien más podría haber participado en la desaparición de Caitlin. Al seguir esa pista, los investigadores llegaron a una conclusión impactante: el otro conductor podía ser Jonathan, su viejo amigo y el primer arrestado en el caso. Descubrieron que Jonathan también aparecía en la famosa foto del festival musical, la misma en la que aparecían John y un asesino convicto de otra joven. Con todos estos elementos, los detectives revisaron nuevamente los testimonios que Jonathan había dado años atrás. Al analizarlos bajo la nueva luz de los hechos, detectaron inconsistencias importantes. Decidieron arrestarlo por perjurio. No revelaron los detalles exactos, pero insinuaron que su papel en aquella noche era mucho más profundo de lo que había confesado. 2 meses después, llegó el momento decisivo. Arrestaron formalmente a John como sospechoso principal del asesinato de Caitlin Markham. Sin embargo, el caso seguía pendiendo de un hilo. No había pruebas físicas contundentes, y los fiscales temían que, ante un jurado, todo se desmoronara. Parecía que todo el esfuerzo acumulado durante más de una década podría quedar en nada. Fue entonces cuando los investigadores decidieron tomar una medida desesperada. Sabían que, si el caso llegaba a juicio tal como estaba, lo más probable era que John fuera absuelto. No podían arriesgarse a perder la única oportunidad de hacerlo pagar por el crimen. Así que optaron por un giro estratégico: le ofrecieron un acuerdo. La fiscalía propuso retirar la acusación de asesinato en primer grado, que implicaba premeditación y cadena perpetua, y cambiarla por una de asesinato en tercer grado, mucho menos severa, a cambio de una confesión. El tiempo corría, y la decisión de John estaba a punto de cambiarlo todo. En junio de 2024, John aceptó el acuerdo que le ofreció la fiscalía. Se presentó ante el juez y declaró, con voz firme pero sin remordimiento, que se declaraba culpable. No quiso revelar detalles, no explicó cómo ocurrió el crimen, no ofreció una confesión completa. Simplemente aceptó el cargo de asesinato en tercer grado y dejó que la sentencia siguiera su curso. El juez, limitado por la ley del estado de Ohio, no tuvo otra opción que imponerle la pena máxima permitida bajo ese tipo de acusación: apenas 3 años de prisión. La noticia desató una oleada de indignación en todo el país. ¿3 años por quitarle la vida a una joven prometedora? Para muchos, aquello no era justicia, sino una burla. Pero lo cierto es que el sistema judicial tenía las manos atadas. De no haber aceptado el trato, John muy probablemente habría quedado libre. No existían pruebas materiales suficientes para procesarlo por asesinato en primer grado, y un jurado habría tenido serias dudas al momento de emitir un veredicto. En cuanto a su amigo Jonathan, las autoridades retiraron todos los cargos en su contra. No se hallaron evidencias concretas de que hubiera ayudado a deshacerse del cuerpo. A pesar de las sospechas y del contexto que lo rodeaba, la ley exige pruebas, y en este caso, simplemente no las había. Tras la sentencia, el padre de Caitlin expresó su profunda frustración. Dijo que lo que más le dolía no era el corto tiempo de cárcel que cumpliría John, sino el hecho de que nunca conocería toda la verdad sobre el asesinato de su hija. Confesó que al principio se negaba a creer que John pudiera ser el responsable. Recordaba cómo el joven lo abrazó en el funeral, cómo lo consoló con lágrimas en los ojos. Y ahora, saber que ese mismo hombre pudo haberle arrebatado lo más valioso de su vida era insoportable. Poco después del ingreso de John a prisión, uno de sus compañeros de celda se puso en contacto con las autoridades. Afirmó que John le había contado los detalles del crimen. Según su relato, aquella noche discutieron violentamente, y John, fuera de sí, terminó estrangulando a Caitlin. Dijo que luego entró en pánico y consideró llamar a la policía. También pensó en montar una escena para simular que Caitlin se había quitado la vida. Pero al final, optó por esconder el cuerpo y desaparecer toda evidencia. Aunque este testimonio coincidía con varios aspectos del caso,
Los detectives lo recibieron con cautela. Sabían que algunos internos inventan historias para conseguir beneficios legales. No descartaban que John hubiera contado esa versión, pero tampoco estaban seguros de que fuera completamente cierta. De hecho, algunos investigadores sostenían que el crimen fue planeado con antelación y no producto de un arranque de ira. Uno de los detectives que interrogó a John fue categórico en su juicio. Estaba convencido de que el hombre era un psicópata. Dijo que, a lo largo de su carrera, había entrevistado a decenas de asesinos, pero que John tenía algo distinto. Su frialdad, su control emocional, su forma de manipular a quienes lo rodeaban, todo indicaba una mente peligrosa y carente de empatía. A pesar de todas las sospechas, nada podía cambiar ya el resultado del juicio. John saldrá en libertad en 2027, cuando tenga 39 años. Y aunque la justicia haya hablado, los padres de Caitlin sienten que jamás obtendrán la verdad. Incluso si algún día él decide contar todo, dudan que sus palabras tengan credibilidad. La confianza está rota. El daño es irreversible. Ellos solo pueden observar cómo el asesino de su hija cumple una pena que, para muchos, resulta irrisoria. Una condena mínima por un crimen atroz. Temen que, una vez libre, John vuelva a ser un peligro para quienes lo rodean. La herida, lejos de cerrarse, continúa abierta. Las autoridades, por su parte, mantienen abierta una línea de investigación paralela. Siguen analizando las posibles conexiones entre John, Jonathan y aquel otro hombre que fue condenado por el asesinato de otra joven en circunstancias similares. No descartan que los tres compartieran fantasías oscuras y una inquietante fascinación por la violencia. Sin embargo, hasta el momento, no existen pruebas que confirmen esta teoría. Cuéntanos tu opinión sobre este caso en los comentarios. ¿Crees que se hizo justicia? ¿O que el sistema falló por completo? Si este video te impactó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal de Telegram, donde cada día te traemos los casos criminales más estremecedores del mundo, sin censura. Gracias por vernos.